Muy bien, vamos a la palabra, por favor. Esta mañana vamos a tocar un tema que se llama luz y sal. Y seguramente usted ya ha oído esta expresión, porque Jesús la dijo. ¿Se acuerda que Jesús llamó a los que habían creído en Él y les dijo en una parte: ustedes son la luz del mundo? ¿Se acuerda de eso? Pero también en otra porción de la Escritura les habló y les dice: también son la sal de esta tierra. Y yo quiero hablarle esta mañana a la luz y a la sal de esta tierra, que somos usted y yo. Los que hemos creído en el nombre de Jesús tenemos una tarea en la tierra, tenemos una tarea en la sociedad, tenemos una tarea en nuestra familia, tenemos un encargo, una comisión que Jesús nos ha encargado. Y para eso nos ha habilitado con diferentes armas, que también ya hemos hablado acerca de esto. Pero esta mañana quiero hablarle acerca de la importancia de la luz, la importancia de la sal en la vida de una sociedad. Y para esto vamos a utilizar un par de pasajes donde vamos a tener la referencia que vamos a usar esta mañana. Si me permite, vamos a orar para preparar este tiempo y luego vamos a entrar en la palabra. Padre, te damos gracias por esta mañana. Permítenos, Señor, escudriñar tu palabra con respeto, Señor, con mansedumbre, con obediencia. Y te pedimos, Dios, que nos destapes nuestros oídos para que juntos podamos ser edificados con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por permitirnos escudriñar tu palabra. Gracias porque no tenemos ninguna restricción, Señor, para escudriñar tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Antes, por favor, quiero que me acompañe a su escritura. Juan capítulo 8, verso 12, por favor. Le decía hace un momento atrás que yo estoy utilizando la Nueva Traducción Viviente, no por otra cosa, sino porque me gusta, que es un lenguaje muy práctico, muy digerible, muy a la mexicana, diría yo. Entonces vamos a estudiar lo que dice Juan capítulo 8, verso 12. ¿Está ahí? Si está ahí, vamos a leer Juan 8, 12. Ahí está en la pantalla, donde dice: Jesús habló una vez más al pueblo y les dijo: yo soy la luz del mundo. Miren nada más qué interesante. Jesús llamándose la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Qué importante palabra. Miren nada más qué interesante. En este solo versículo podemos hablar cualquier cantidad de cosas, familia. Porque en el libro mismo de Juan, en el capítulo 1, dice que Él era la luz y la vida era la luz del hombre. Pero en este capítulo 8, verso 12, dice que hablando Jesús a los discípulos, al pueblo que estaba reunido delante de Él, les aseguró algo diciéndoles: yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue, dijo Jesús, el que me sigue no tendrá que andar más en oscuridad, porque tendrá la luz que lleva la vida. ¿Conoce personas que andan en la oscuridad, familia? ¿Se ha rozado alguna vez con alguna persona que vive en oscuridad? Que por más que intenta una y otra, por más que trabaja, por más que ahorra, por más que se esfuerza, por más que hace mil cosas, pero no conoce la luz, ¿vive en oscuridad? Seguro que sí. Seguro que usted y yo conocemos personas que viven en la oscuridad. Es más, le voy a decir, usted y yo vivíamos en oscuridad. Cuando no conocíamos al Señor, éramos personas que andábamos en oscuridad. Amén.
Pero cuando vinimos a la palabra, cuando el Señor cuando nos trajo con sus lazos de amor, la Biblia dice en Corintios que Él quitó el velo de nuestros ojos para que la luz de Cristo, de la luz del Evangelio, resplandeciera sobre nuestras vidas. Y hoy andamos en luz, porque le seguimos, familia, porque seguimos a un Cristo vivo, porque seguimos al que resucitó de entre los muertos, porque seguimos la luz verdadera. Y cuando Jesús se llamó la luz del mundo, no crea que fue para darle una denominación a una secta o a una religión o a una corriente. Fue para dar a conocer que en Él estaba la verdad. Y la consecuencia de seguirle, dice la palabra en el verso 12, que si usted y yo le seguimos, y un seguidor no es otra cosa más que un discípulo. ¿Se acuerda que lo hemos hablado una y otra vez? Hemos dicho una y otra vez, un discípulo de Dios es aquel que le sigue. Entonces dice, si ustedes, en otras palabras diría, si ustedes se convierten o son mis discípulos, ¿ve por qué es tan importante el discipulado? Porque déjeme decirle que en las iglesias extendidas por toda la tierra, no nada más aquí en Puebla, en las iglesias extendidas por toda la tierra, hay diferentes clases de cristianos, de creyentes. Hay el que es fan, ¿verdad? El que le gusta la predicación, pero hasta ahí, ¿verdad? Está el que es visitante, el que solamente dice, bueno, pues yo una vez al mes es más que suficiente, no quiero compromisos, ¿verdad? Está el que cree en Jesús, pero no cree en los ministerios que Jesús estableció. Y así podemos hacer una lista, que ya más adelante hablaremos acerca de eso. Pero existen aquellos que le siguen, que no andan en oscuridad, conocidos como los discípulos de Jesús. Amén. Porque eso dice, si ustedes me siguen, no tendrán que andar en oscuridad y tendrán la luz que lleva a la vida. Amén. Entonces, la pregunta esta mañana es, ¿quién es la luz del mundo? Jesús. Y esta luz del mundo que es Jesús, desde la creación, desde el Génesis, dice que hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Él nos ha compartido de su luz, para que usted y yo, ahí donde estemos, ahí donde vivimos, ahí donde trabajamos, ahí donde interactuamos con personas que andan en la oscuridad, podamos hacer que la luz de Cristo resplandezca en las personas que no le conocen, que no le siguen. Amén. Ahora hablemos de la sal. Ya vamos a hablar un poco más acerca de esto, pero hablemos de la sal. Vaya conmigo, por favor, al libro de Levítico, capítulo 12, verso 13. Capítulo 2, verso 13. Libro de Levítico. La siguiente, por favor. Gracias. En el libro de Levítico hay una ordenanza en la ley mosaica que habla acerca de que cada vez que los hombres se acercaban a Dios a traer una ofrenda, tenían sí o sí que sazonar, dígale a su vecino, sazonar. Para las amas de casa y a los que nos gusta la cocina saben lo que significa la palabra sazonar. Sazonar significa darle sabor, ¿verdad que sí? Darle sabor. Dice el libro de Levítico capítulo 2 verso 13, hay esta ordenanza de parte de Dios al pueblo de Israel diciéndole, sazona con sal, ¿con qué? Con sal todas tus ofrendas de grano, para acordarte del pacto eterno de Dios, para acordarte del pacto eterno de Dios. Y mire lo que dice, nunca te olvides de poner sal a las ofrendas de grano. Mire nada más que importante, déjeme ir armando esta palabra, déjeme ir armando este mensaje. Estamos hablando de luz y de sal, y hemos hablado al principio que Jesús es la luz del mundo, y que esta luz ha sido compartida con usted y conmigo para resplandecer en el rostro de las personas que andan en la oscuridad. Amén. Pero ahora vamos a hablar un poco acerca de la sal.
Y esta ordenanza de parte de Dios en el libro de Levítico, capítulo 2, verso 13, habla acerca de que cada vez que los hombres de Dios se acercaban a Él a traer una ofrenda, debían poner sal sobre esa ofrenda. Ahora, esto tiene algunos significados, déjeme decirle. Los moradores del Antiguo Testamento, ahí en la tierra de Canaán, y las personas que vivían cerca de ese lugar, ocupaban la sal para sazonar los alimentos, pero no nada más para eso. Usted y yo sabemos que también la sal se utiliza para conservar alimentos. Entonces la sal tiene un significado acerca de que se usa para evitar la descomposición de ciertos alimentos, ¿verdad que sí? Ojo, quiero que no se pierda, por favor, para que podamos ir juntos construyendo este mensaje. Y hay varias citas que no vamos a entrar en este momento por temas de tiempo. Pero como le estoy diciendo, la ley ordenaba, como lo acabamos de leer en Levítico, ordenaba poner sal en todas las ofrendas. Piense por un momento, por favor, que la gente venía y se acercaba al templo de Dios y traía una ofrenda por su pecado, por expiación, por ofrenda de gratitud. La ofrenda que usted quiera, tenía que ponerle sal a la ofrenda y presentársela a Dios. Y ya dijimos que era con fines de conservar o de sazonar esa ofrenda. Hay otros significados acerca de la sal, pero usted sabe que, bueno, dice por ejemplo, que las tierras que eran impregnadas de sal quedaban estériles, y conocemos que hay lugares de la tierra que tienen aguas tan saladas que son aguas estériles, ¿verdad que sí? Hay tierras tan saladas que son tierras estériles, que no se cultiva nada. Entonces esto nos dice que el exceso de sal también puede traer esterilidad. Amén. Entiéndame por favor que estamos hablando en un tema, en un plano espiritual. Entiéndame por favor que quiero que esto que estamos hablando lo meta a su corazón, porque si Jesús dijo que usted y yo somos la luz y la sal de esta tierra, hay un sentido en esto. ¿Me estoy explicando? Sabemos también que las tierras condenadas a la destrucción, como Sodoma y como Gomorra, fueron un símbolo de destrucción. Era la sal, ¿se acuerdan? ¿Se acuerda la mujer, la esposa de Lot, que volteó? Y cuando volteó, dice la escritura que se convirtió en una estatua de sal. ¿Se acuerda de eso? Porque la sal, insisto, en exceso trae esterilidad. Y así podemos ver diferentes ejemplos acerca de la sal. Usted sabe que la sal, cuando se humedece, seguramente ha tenido un salero, ¿verdad? Cuando tiene humedad, esa sal no sirve. Entonces vea cómo es importante que la sal guarde un equilibrio, familia. Jesús habló acerca de esto, que si la sal perdiera su sabor, no serviría de nada. ¿Amén? Y finalmente la sal tiene la capacidad de darle un sabor agradable a los alimentos. ¿Verdad que sí? La sal es el símbolo de los hijos de Dios, cuya vida y testimonio debe ser lleno de sabor y de atractivo. ¿Qué le parece? ¿Alguna vez ha salado algún alimento? ¿Alguna vez se ha comprado tacos árabes? ¿No? Le pone su limón, le pone su salsa, y si se le pasa de sal, ¿verdad que es incomible? Porque la sal debe guardar un equilibrio. Ojo con lo que estoy hablando, porque Jesús dijo: ustedes, mis seguidores, son la luz y la sal. ¿Le hace un poco de sentido la frase que tenemos al principio? Una casa con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Mexicanamente hablando, tropicalizado diríamos: ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. ¿Conoce lugares donde los excesos en normas, en estructuras, en religiosidad, hace que la gente salga huyendo? Sí, seguro que sí. La sal tiene la capacidad de dar sabor
y atractivo a la vida. Ahora acompáñame a Mateo capítulo 5, verso 13, por favor. Mateo, vamos a entrar en el tema. Habiendo puesto esta base, habiendo puesto este fundamento, quiero que me acompañe, por favor, a Mateo capítulo 5, verso 13. Jesús dijo lo siguiente: ustedes, ¿quiénes son ustedes? Los seguidores, ¿verdad? Así que dígale ahí a su vecino que tiene al lado de la mesa o al lado del sillón: tú y yo somos la sal de esta tierra, dígaselo. Tú y yo somos la sal de esta tierra. Mateo capítulo 5, verso 13, por favor. Dice así la palabra del Señor. Jesús está hablando con sus discípulos. Jesús está hablando con sus discípulos. Voy a leer desde el verso 11, donde dice: a ustedes se les permite entender los secretos del reino de los cielos, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas parábolas. ¿Dónde estoy? Mateo capítulo 5, verso 13. Perdónenme, creo que estoy equivocado. Sí. 5:13. Ahí está. Dice así la palabra del Señor, Mateo 5:13. Ustedes son la sal de esta tierra. Y mire cómo continúa el versículo diciendo: pero ¿de qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Les está preguntando a sus discípulos. ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Y mire, una de las primeras cosas que Jesús está advirtiendo en este versículo 13 de Mateo 5, es que debemos cuidar que esta sal que usted y yo representamos no pierda su ¿qué? No pierda su sabor. Seguro que me entiende cuando le digo que hay creyentes que han perdido su sabor. Seguro que me entiende. Porque Jesús dice que debemos cuidar que no perder el sabor. Fíjese cómo nos llama: ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Tenemos una esencia, tenemos un código, tenemos una misión, tenemos una tarea que cumplir, pero de nada sirve que usted y yo, todas esas cosas que sabemos, las pongamos a un lado y nos conformemos con la idea de decir: bueno, yo soy creyente, soy hijo de Dios y aquí está todo bien. Porque esto dice la Escritura, que la sal no sirve de nada si ha perdido su sabor. Y luego dice: tampoco pueden lograr que vuelva a ser salada. Mire qué interesante es esto, porque por más esfuerzos que se hagan, dice que no se puede volver a salar o volver a tener el sabor de la sal. Así que es importante, familia, importante que como creyentes, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, cuidemos de no perder la esencia, el sabor que podemos darle a la vida. Amén. Amén. Porque habrá personas allá afuera que no conozcan al Señor, que habrá personas allá afuera que estén confiando en un gel antibacterial, habrá personas allá afuera que estén confiando en un cubrebocas o en una mascarilla o en un traje antibacterial. Pero si usted y yo no perdemos la esencia de saber que somos hijos de Dios y que estamos viviendo en el hueco de su mano, entonces podemos transmitir a otros, podemos influenciar a otros que Dios tiene cuidado y control de las cosas. Amén. Ustedes son la sal de la tierra, dijo Jesús. Y mire, no hay nada más llano, más simple, más insípido
incluso más mortífero que los cristianos sin influencia. Lo voy a repetir. Un cristiano sin influencia es algo llano, es algo insípido. Una vida sin relieve y las palabras vacías de sentido son cosas totalmente inútiles. Como dicen en mi pueblo, no hay que ser candil de la calle y obscuridad de la casa. Por eso Santiago habla acerca de que no basta ser oidores, sino también hay que ser hacedores de la palabra. Porque si usted y yo nos conformamos solamente con decir que somos creyentes, solamente con decir que somos cristianos, pero no ejecutamos las tareas que el Señor nos encargó, entonces estamos perdiendo la esencia que el Señor nos compartió. Tiene muchas aplicaciones el tema de la sal. Una de ellas le había comentado que la sal detiene la corrupción. Amén. Retiene retrasa el hecho de que un alimento se descomponga. ¿Se acuerda del bacalao? El bacalao puede estar a la intemperie, ¿no? Hay carnes de res que pueden estar a la intemperie solo porque se han condimentado con sal y pueden pasar mucho tiempo. Bueno, como creyentes, usted y yo debemos ser un freno para la corrupción. Usted y yo tenemos una tarea: frenar que las cosas se sigan descomponiendo. Amén. Amén. La sal también provoca sed, ¿verdad que sí? Ahora, ¿cómo aplicamos esto? Los cristianos auténticos deberíamos provocar sed de Dios alrededor de las personas que nos rodean. ¿Qué le parece? Si usted y yo somos la sal dijimos que produce sed. Y usted y yo deberíamos estar provocando sed de Dios a las personas que nos rodean. Por eso le he estado animando, por eso le he estado insistiendo, por eso le he estado invitando a que por favor no deje de reunirse, a que por favor no deje de compartir estas transmisiones, a que por favor haga el uno a uno, a que por favor haga la tarea que Dios nos ha mandado a hacer: predicar las buenas nuevas. Ocupe el medio que tenga que ocupar, pero por favor hágalo. Provoque esta sed en las personas que están a su alrededor. Amén. Jesús habló acerca de esto: ustedes son la sal de la tierra. Y lo que estaba hablando Jesús era acerca de ser una influencia en otras personas, para evitar la putrefacción o la descomposición espiritual, o el deterioro moral de las personas. Usted y yo tenemos la capacidad, en medio de esta situación, y no nada más en medio de esta situación, en medio de cualquier circunstancia, en el trabajo, en la escuela, en la casa, con los amigos, con los familiares, si somos sal de la tierra, tenemos la capacidad de evitar que esa situación familiar, ese hijo que está en drogas, esa persona que está en depresión, esa persona que está en alcoholismo, siga deteriorando su vida. Esa es la tarea que el Señor nos dio. Si somos sal, tenemos una función, y la sal tiene una función de frenar la putrefacción, la descomposición. Usted y yo tenemos esta responsabilidad de frenar el deterioro moral y la putrefacción espiritual en la vida de los demás. Entiéndame, por favor. Amén. Ya hablamos acerca de que Jesús habló y dijo: si pierden el sabor de la sal, es como perder la fuerza. ¿Verdad que sí? ¿Cómo se puede restaurar el sabor de la sal? No se puede, es imposible. Jesús lo dijo.
Y una sal que no tiene sabor no sirve para nada. ¿Alguna vez se ha comido una dieta de hospital? ¿Verdad que es deliciosa? No, siempre le hará falta el toque, el sazón del sabor de la sal. Así usted y yo tenemos esta capacidad de darle sazón, sabor a las cosas. Amén. Bueno, ahora hablemos también de la luz, porque también lo dijo Jesús. En el verso 14, ahí mismo en Mateo, voy a leer, por favor, pero ahora en el verso 14. ¿Se acuerda que en el verso 13 Jesús habló acerca de que nosotros somos o representamos la sal de la tierra? Ahora en el verso 14, mire las palabras con las que Jesús se dirige a los hombres. Y les dice, ustedes son la luz de este mundo. ¿Se acuerda que hace un momento le dije que Jesús estaba compartiendo la luz que es Él? Jesús lo dijo, yo soy la luz de este mundo. Y ahora en este versículo 14 de Mateo 5 dice, ustedes son la luz del mundo. Y dice, como una ciudad en lo alto de una colina, no puede esconderse. Mire, si usted y yo somos luz, si Jesús está asegurando que somos la luz del mundo, su luz y mi luz no puede esconderse en ningún lugar. Pastor, pero estamos en pandemia, pero estamos en tiempo de confinamiento, pero nos han dicho las autoridades que no salgamos, y no estoy diciendo que se rompan las reglas, no. Lo que estoy diciendo es que desde ahí, desde el lugar donde está usted, desde la cancha en la que es posible operar en este momento, usted y yo debemos seguir siendo sal y debemos seguir siendo luz. Amén. Porque hay gente que vive atemorizada, familia. Hay gente que hoy está atemorizada. Créame cuando le digo que hay gente que no se atreve a salir a ningún lado porque vive atemorizada. Y que usted conoce. Pero yo le quiero animar esta mañana a que si usted es sal y a que si usted es luz, usted pueda animar, influenciar a otros que en Cristo Jesús hay esperanza de vida eterna. Que Él nos tiene en el hueco de su mano y que todas las cosas que pasan están bajo control del Omnipotente. Amén. Vea lo que dice la Escritura. Ustedes son sal de este mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Ahora vea, seguimos leyendo por favor. Ahí en el verso 15 al 16 dice, nadie enciende una lámpara y luego la pone bajo la canasta. Haga de cuenta que esto es una lámpara. Las lámparas sirven para alumbrar el lugar donde hay oscuridad, ¿verdad que sí? Pero dice que nadie en su sano juicio enciende esta lámpara. Si aquí estuviéramos llenos de oscuridad, no la enciende para ponerla debajo de la tarima. Dice la Escritura, ¿verdad? Que en cambio se coloca, esta luz debe ser colocada en un lugar alto donde ilumina a todos los que están ¿dónde? ¿Qué dice? En la casa, dice. ¿Verdad? En la casa. Ya sé que estaba usted pensando en salir corriendo ahorita a las naciones y evangelizar a los pueblos perdidos de Guinea. Pero la Escritura dice que la luz debe iluminar primeramente a los que están ¿en dónde? En la casa. Amén. Dígale amén a su vecino, por favor. Diga algo. Póngame un comentario ahí, por favor. No lo puedo ver, pero escríbame algo, por favor. Dice la Escritura que si usted y yo somos luz, esta luz primeramente debe colocarse en un lugar alto para que ilumine a todos los que están
en la casa. ¿Qué le parece? A todos los que están en la casa. Sigo leyendo, por favor. Verso 16. De la misma manera, ahora vea, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones, ¿sus qué? Buenas acciones, brillen a la vista de quién. ¿A la vista de quién? De todos, dice la Escritura. Para que como consecuencia de sus buenas acciones y de mis buenas acciones, dice la Escritura, para que todos alaben a su Padre Celestial. ¿Qué le parece? Sus buenas acciones y mis buenas acciones traen como consecuencia que otras personas reconozcan que Jesucristo es el Señor. Amén. Como creyentes, familia, no podemos darnos el lujo de encerrarnos en nuestra burbuja antibacterial mientras pasan las cosas. Tenemos que ser obedientes a las indicaciones de gobierno, por supuesto que sí, pero no podemos darnos el lujo de encerrarnos en nuestra burbuja antibacterial mientras la cuarentena pasa. No, porque corremos el riesgo de perder el sabor que Cristo nos ha compartido para darle sentido y sazón a la vida de otros. Y porque es ilógico que una luz encendida que representamos usted y yo esté metido debajo de un cajón mientras todo lo demás está en oscuridad. Es ilógico, familia. Ahora, ¿cómo aplicamos esto? Quiero que vaya conmigo a Colosenses capítulo 4, versos 5 y 6. Colosenses capítulo 4, versos 5 y verso 6. Yo espero que esta mañana esta palabra lo esté moviendo, lo esté sacudiendo, lo esté incomodando para cumplir con la tarea que el Señor nos ha encargado. Amén. Colosenses capítulo 4, versos 5 y 6. Vamos a leer, por favor. Dice así la palabra del Señor. Yo tengo aquí la idea principal que dice: aprovechen al máximo cada oportunidad. Me gusta mucho esta expresión. Miren lo que dice. El versículo 5 de Colosenses 4 dice: vivan sabiamente entre los que ¿qué? Entre los que no creen en Cristo. ¿Qué le parece? ¿Ya ve cómo esta tarea no nada más se limita a los que viven dentro de la casa? ¿A los que son creyentes como usted y como yo? No. Esta tarea que Pablo está encargando a la iglesia de Colosas, inspirado por Dios, dice, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo. Y dice, y aprovechen al máximo cada oportunidad. Por favor, familia. Si usted tiene internet, si usted tiene un medio, si ya domina las aplicaciones, por favor le pido que le llame a su vecino, que le llame a su familiar, que les llame a la persona que está a lo mejor viviendo con temor y le comente y le platique y le comparta que en Cristo Jesús tenemos una esperanza. Aproveche al máximo todas sus oportunidades. Amén. Porque usted no sabe si esa persona, a través de esa llamada, a través de ese saludo, a través de ese favor, de ese mandado que usted haga, Dios esté tratando con él o con ella. Aprovecha al máximo cada oportunidad. Ahora vea, verso 6. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Voy a leer otra traducción, por favor. Voy a leer la
Reina Valera 60. El verso 6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada, ¿con qué? Con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. La Biblia Dios habla hoy, dice: su conversación debe ser siempre agradable y de buen gusto, y debe saber también cómo contestar a cada uno. La Biblia, ¿qué otra le gusta? Traducción lenguaje actual dice: hablen siempre de cosas buenas, dignas, de manera agradable, y piensen cómo deben contestarle a cada uno. Si usted y yo nos enganchamos con toda la desinformación que está viviendo, que estamos oyendo, y nuestra conversación en este tiempo solo es acerca de cuántas personas han estado muriendo cada día, o cuál es el último método de protección delante de esta crisis que vivimos, o nos enganchamos en una plática fatalista. No estoy diciendo que no haya esas cosas, no estoy diciendo que no sea una realidad, por supuesto que lo es. Estoy hablando acerca de no tener conversaciones fatalistas. La Biblia dice que cada conversación sea sabia, sea inteligente, aprovechando cada oportunidad. Sazone con sal su conversación. Sazónela con sal. Amén. Hable de esperanza. Hable de amor. Hable de oportunidad. Hable de necesidad de reconocer a Jesús. Amén. Entonces, aprovechemos cada situación. Aprovechemos cada situación. Sean sus conversaciones cordiales y agradables. No espere que pase la contingencia para decirle: te iba a llamar, estaba pensando en ti. No espere eso. Vaya, hágalo, llámele, invítelo. Transmite este mensaje de esperanza. Amén. Ahora quiero ir terminando. Quiero que vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 25. Déjeme ir cerrando con esto. ¿Por qué es importante todo esto, pastor? ¿Por qué es importante saber que soy luz, saber que soy sal y saber y sobre todo poner en práctica esta tarea, esta responsabilidad que el Señor me dio? Le voy a decir por qué. Mateo capítulo 25, por favor. Si está ahí, vamos a leer desde el verso 31 en adelante. El encabezado de la escritura que yo tengo se llama el juicio final. Está hablando de la segunda venida de Jesucristo. Y en el juicio final, la Biblia dice que habrá ovejas y habrá cabras. Vamos a leer, por favor. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado por todos sus ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. ¿Está conmigo? Está hablando de la segunda venida de Jesucristo. Cuando ese día llegue, dice, vendrá acompañado de todos sus ángeles. Acompáñeme por favor a esta escena. Quiero que me acompañe por favor a esta escena. Quiero que se transporte por un momento a ese lugar. Y dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado por todos sus ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Verso 32. Todas las naciones, óigame, todas las naciones se reunirán en su presencia. Y Él, dice, separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. ¿Qué le parece? ¿Quién?
el Hijo del Hombre separará a las ovejas de las cabras, como lo hace el pastor. Híjole, ahí déjeme hacer un comentario. Los pastores, familia, perdónenme lo que le voy a decir, pero tengo que decírselo. Los pastores, Dios nos ha dado el discernimiento para saber quién es oveja y quién es cabra. Perdónemelo, pero Dios nos ha dado ese discernimiento. Porque dice que el Hijo del Hombre los separará como lo hace un pastor, separando las ovejas de las cabras. Verso 33 dice: pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Amén. Pondrá las ovejas a la derecha y las cabras a la izquierda. Verso 34: entonces el rey dirá a los que estén a su derecha. Está hablando a las que, a los que están a la derecha, que son clasificados como ¿qué? Como ovejas. ¿Va conmigo? Entonces dirá a las ovejas: vengan ustedes que son benditos de mi Padre y hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Entonces las ovejas o las personas, dice el verso 37, responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O te vimos con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como un extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O en qué momento te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Entonces el rey dirá: les digo la verdad, cuando lo hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de mis hermanos, me lo hicieron a mí, dice el rey. Me lo hicieron a mí. Mire cómo las buenas acciones, el compartir la palabra, el transmitir un mensaje de esperanza, nos mete al corral de la derecha, familia. Yo sé que entiende lo que estoy diciendo. Yo sé que me está siguiendo con lo que estoy diciendo. Mire cómo las acciones, la tarea, cumplir con la tarea que el Señor nos ha encargado, nos mete en automático al corral de la derecha. Amén. Verso 41. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda, o sea, a los que están en ¿dónde? Los de la que hay en la izquierda. Cabras, dígalo, cabras. En la derecha hay ovejas, en la izquierda hay cabras. Y dice: luego el rey les dirá a los de la izquierda: fuera de aquí, ustedes, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus demonios. Porque tuve hambre y no me alimentaron. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui extranjero y no me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y no me dieron ropa. Estuve enfermo o en prisión y no me visitaron. Entonces las cabras dirán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed o como extranjero o desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos? Y en el verso 45 dice: y él le responderá: les digo la verdad, cuando negaron a ayudar al más insignificante de mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. ¿Qué le parece? Luz y sal de este mundo. Está en usted, ha sido depositado en usted, ha sido compartida
La esencia de Jesús en usted y en mí. Luz y sal. Luz y sal. Que Dios nos ayude a cumplir con la tarea que Él nos ha encargado. Estos tiempos de confinamiento no son una limitante para que usted y yo podamos extender la mano a otros. Hay gente que está pasando gran necesidad en estos momentos, familia. No deben ser limitantes estos tiempos para extenderle la mano a otros. Porque además hay una promesa. Cuando lo hicieron al más insignificante de mis hermanos, lo hicieron a mí, dice el Señor. Por lo tanto, usted está en el corral de la derecha. No porque yo lo diga, ni porque sea juez, ni porque a mí me toque decidir eso. Porque Jesús lo dijo. Ahora quiero cerrar con esto. Quiero invitarle a que usted y yo podamos cambiar. Si en algún momento de su vida cristiana, si en algún momento de su vida de creyente, usted ha perdido el sabor, es momento de que se levante. Lo hemos dicho una y otra vez, los tiempos de crisis para el hombre son oportunidades para Dios. Este es el momento de que usted y yo salgamos del corral de la izquierda para meternos al corral de la derecha. Amén. Levántese, haga la tarea, cumpla con lo que el Señor espera de usted y de mí. Entiéndame, no es un asunto de esta casa, no es un asunto de religión, no es un asunto que tenga únicamente que ver con el momento que estamos viviendo. Es un asunto de eternidad, familia. Es un asunto de eternidad. Y eso incluye a las ovejas chiquitas, a las ovejas grandes y también a los carneros. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Seguro que se entiende. Le animo a que se levante y que sea sal y luz de la tierra. Vamos a orar. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por compartir de tu gloria, Señor, con nosotros. Porque has puesto, Señor, en nosotros una esencia de luz, una esencia de sal, para darle sabor, para darle sazón a las cosas que vivimos como seres humanos. Te damos gracias, papá, por confiar en nosotros, y ayúdanos a que podamos entregarte buenas cuentas, Dios, empezando por los de nuestra casa, según lo que acabamos de leer. Te damos gracias, Señor. Recibe la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, familia. Qué gusto saludarle. Nos despedimos por este día de usted y nos veremos la próxima semana. Soy su anfitrión, el pastor Omar Carranza, y me despido de usted a nombre del equipo que me acompaña y de mi familia, y le damos las gracias por dejarnos entrar hasta su domicilio. Dios le bendiga. Gracias. Ahora déjeme decirle algo. El próximo miércoles, por favor.